Buenos días, estamos con una nueva iniciativa que se llama Del podio a la miseria, ¿cuándo se arruinó Argentina? Una historia económica en 6 capítulos. Cuento rápidamente de qué se trata esto. Estamos con Ricardo López Murphy, que no es muy afecto a las presentaciones, así que no las necesita tampoco, pero bueno, es economista, es profesor de historia, es dirigente cívico, fue ministro y tuvo distintos cargos en la Nación en distintas oportunidades. Y está aquí como, me parece que lo que más le gusta, que es el divulgador de las ideas, el soldado de la batalla cultural. Y hace un tiempo habíamos hablado con Ricardo de contar la historia económica argentina del último siglo, siglo y medio, para tratar de contribuir un poco a cambiar esa tergiversación que hay generalmente en las aulas y en los manuales y en los distintos espacios culturales sobre la historia económica argentina. Medio la idea era derribar mitos. Y empezamos a pensar la periodización y no nos quedamos con una charla. Finalmente armamos 6 capítulos, el primero de los cuales abarca el periodo que va de 1860 a 1914 y le pusimos el milagro económico argentino, entre signos de interrogación si se trataba o no de un modelo agroexportador. Para esto invitamos y tenemos el lujo de tener con nosotros en el primer capítulo a Julio Nogués. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Karina, buen día, gracias. Bueno, voy a leer porque hice un resumen del la bio de Julio, igual es larguísima, así que la voy a leer. Para presentarte, Julio es licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina, es doctor en Economía de la Universidad de Minnesota, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, ha sido subsecretario de Política Comercial, subsecretario de Política Económica, director ejecutivo del Grupo Banco Mundial, representante económico y comercial de Argentina en Estados Unidos, profesor de SEMA, de la DITELA, de la Católica, es consultor de distintos organismos, es autor y editor de varios libros y más de 130 artículos profesionales, publicados en revistas de todo el mundo, América Latina, Europa, Estados Unidos, Japón. Así que, bueno, Ricardo, ¿querés presentar vos mejor qué es lo que estamos haciendo? Bueno, muchas gracias, Karina. Yo creo que estamos haciendo una contribución a un debate inteligente sobre cuál ha sido nuestra historia, sobre todo en materia económica, para entender por qué hubo un periodo de tanto éxito en la sociedad argentina que atrajo millones de inmigrantes, y muchos de nosotros, incluso yo, somos descendientes, soy nieto de inmigrantes, y por qué esa extraordinaria performance sufrió un deterioro hasta caer en una larga decadencia como la que en este momento afrontamos. Parte de esa decadencia surge de una mala lectura de lo que ocurrió, de una lectura equivocada de lo que ocurrió y de qué cosa hicimos bien y qué cosa hicimos mal, y esa lectura equivocada muchas veces nos ha llevado a insistir en políticas que nos hacen daño, y creo que este esfuerzo va a ser muy útil al debate cultural en la Argentina. Siempre se toma con cierta jocosidad mi labor de emprendedor cultural, pero creo que si no cambiamos las ideas básicas sobre cómo configuramos nuestras políticas, en última instancia, la vida cívica y política depende de las ideas, y esas ideas en el fondo son acuñadas a lo largo de un proceso muy extenso. Y en ese intento de cambiar un sendero equivocado que nos ha desbarrancado como sociedad, hacemos esta contribución que yo creo va a ser de un impacto enorme, no solo por los méritos de quienes nos acompañan, como el profesor Julio Nogués, sino también porque el formato en el video va a permitir una masificación que a lo mejor si lo hiciéramos en los libros no ocurriría. Así que
Estoy muy entusiasmado y espero que hagamos una gran contribución a nuestra sociedad y creo que lo de hoy va a ser excepcional porque probablemente sea uno de los periodos donde hay peor interpretación de lo que efectivamente ocurrió. No fue muy bien y se cree que no fue mal. Entonces eso es difícil de arreglarlo. Espero y ansío escuchar la exposición del profesor Julio Nogués, como seguramente lo van a ansiar todos nuestros televidentes, se dice, o videntes del video. Oyentes también. Julio, cuando quieras, ¿querés presentar primero? Tenés una serie de filminas para mostrarnos. Sí, yo creo que podemos ir directamente al podio. Dale. Los que me siguen van a ir para abajo. Bueno, buen día, muchas gracias. Me toca a mí comenzar esta serie de periodización de la historia económica argentina y bueno, me toca el periodo glorioso de Argentina de 1860, yo lo tiraría un poquito para atrás a 1850, hasta 1914, es decir, el principio de la Primera Guerra Mundial. Lo que ocurrió en Argentina en este periodo creo que es un experimento único en la historia, ciertamente en nuestra historia económica, pero creo que a nivel mundial son muy pocos países los que hicieron tanto en tan poco tiempo. Voy a estructurar mi presentación en tres grandes temas. El primero y fundamental, la construcción institucional, y es lo fundamental. El segundo son la estructura de políticas económicas en el mundo que le interesaba a Argentina y en Argentina, obviamente. Y después vamos a resumir cómo esta conjunción de construcción institucional y políticas económicas llevó a una increíble convergencia económica y social. No pensaba empezar con la cita que voy, pensaba terminar con la cita, pero dada la introducción de Ricardo, creo que es conveniente comenzar con esta cita. Y este modelo ha sido por un historiador o pseudohistoriador calificado de la siguiente manera: la perfecta contraparte del sistema de exclusión económica derivado del modelo agroexportador en el que el poder y la riqueza generada por la mayoría eran apropiados por la minoría gobernante. Creo que ilustra perfectamente lo que Ricardo quería aclarar con la lucha por las ideas. La cita es de Felipe Piña. Bueno, yo quiero que tengan en cuenta los siguientes dos números. El promedio de crecimiento anual entre 1850 y 1880 en Argentina fue del 1%. El promedio de crecimiento en los próximos 30 años, también en nuestro país, es de 4,5%. Estoy hablando del crecimiento de los ingresos medios que se conoce como PBI per cápita. Un marciano que mira estos dos números hubiera dicho: prefiero vivir en el segundo país. Pero el segundo país o la segunda experiencia no se puede entender sin lo que pasó en la primera parte. Así que vamos a desarrollar un poquitito el tema de la construcción institucional. La próxima, Karina, por favor. Acá tengo un cuadro que he construido. Vamos a focalizarnos del lado izquierdo. Obviamente, en la construcción institucional, lo que yo quiero decir es la construcción de las reglas del juego. Argentina venía hasta Caseros de una tiranía de poder absoluto, y Caseros nos libera de ese tirano, llama a la generación del 37, a la cual pertenecían Alberdi, Mitre,
Sarmiento, Echeverría, y les dice, ayúdenme a construir el país democrático. Bueno, ahí viene el primer presidente constitucional, la Constitución es de 1853, el primer presidente constitucional inicia su periodo en 1862, es Mitre, le sigue Sarmiento, en 1863, el primer Código Civil en 1869, la Ley de Inmigración en 1873, el Código de Comercio y la Ley de Aduanas en 1876. Y para acá, para el fin del periodo presidencial de Avellaneda, para el principio del de Roca en 1880, gran parte de las reglas del juego que nos iban a guiar en Argentina durante los siguientes 30, 40 años habían sido establecidas. Y los gobiernos que tuvimos durante este periodo estaban todos determinados a cumplir con las reglas dentro de sus posibilidades. Estas reglas que se instalaron fundamentalmente luego de la Constitución durante los 3 primeros presidentes constitucionales. Debido a que habíamos tenido unas guerras internas y, como dije, la tiranía, Argentina demoró en adoptar las innovaciones que llevaron a otros países y particularmente a Estados Unidos a acelerar su crecimiento unos 30 años antes que Argentina. El primer ferrocarril de Argentina ocurre 30 años después del primer ferrocarril de Estados Unidos. Estos son los hitos económicos. El telégrafo con Europa ocurre 16 años después que en Estados Unidos. El primer censo de población, 79 años con Estados Unidos. Y así, en casi todas las cosas de innovaciones económicas, vemos un gran desfasaje con Estados Unidos. Entonces, lo que quiero contextualizar con esto es la importancia económica que tuvo haber perdido esos 30, 40 años. Hubiéramos comenzado el periodo que estamos estudiando desde una base mucho más alta, si hubiéramos tenido, en lugar de una persona con poderes absolutistas, hubiéramos tenido un despegue económico antes. Así que el costo de ese absolutismo para Argentina fue muy alto. Entonces, acá a lo largo de mi presentación, quiero intentar derribar un par de mitos con respecto a este periodo. Primero, el fraude electoral. Entonces, el fraude electoral ha sido criticado ad nauseam y la cita que acabo de leer ahí es con respecto al fraude electoral. Bueno, el primer país que pone voto secreto es Inglaterra en 1872. Es decir, ya íbamos por el segundo presidente constitucional. El primer país americano que pone el voto secreto es Estados Unidos, y es un estado, es el estado de Massachusetts en el año 1888. Ya estábamos en Juárez-Selman nosotros. Brasil pone el voto secreto en 1930, alrededor de 1930. Chile lo pone un poco antes de 1950. Es decir, el mundo en que vivían los primeros líderes políticos nuestros no era un mundo de transparencia electoral, era un mundo que venía con una tradición de voto cantado, y así como en 1872 se intenta terminar con eso en Inglaterra, pero la historia indica que hubo presiones muy altas de los nobles sobre los trabajadores para que pusieran el voto como ellos querían. El segundo hecho que yo quiero aclarar es el tema de la esclavitud. Hace poco le mandé a un historiador argentino un borrador, porque me atrae el tema de la esclavitud, y le pedí comentarios sobre un trabajo que había escrito. Y me dijo, no, pero acá en Argentina no hay nadie porque no interesa el tema de la esclavitud. Y me llamó la atención un poco. En Estados Unidos, la esclavitud se terminó en el año 1865, luego de una guerra civil que costó la vida a 800.000 soldados. Brasil elimina su esclavitud en 1888. Eran 4 millones más o menos de esclavos en cada uno de estos países, y había otros 4 millones de esclavos en el Caribe y otros países de América Latina. Y estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Obviamente, ninguno de estos
aproximadamente 12, 13 millones de esclavos que había en América Latina tenían derecho a voto, no tenían derecho a nada. Entonces, uno puede hablar del fraude, bueno, sí, había voto cantado y la gente estaba presionada, puede haber estado presionado, no necesariamente estaba presionada, pero la esclavitud eliminaba una fracción importantísima de la capacidad de voto. La esclavitud termina recién en América Latina en 1888, Brasil es el último país en eliminar la esclavitud de América Latina y luego otros países siguieron. La próxima, Karina, por favor. En Argentina terminó en la Asamblea del año 13, ¿no? Claro, en Argentina terminó en la Asamblea del año 13 la libertad de vientres y la Constitución de 1853 elimina la esclavitud. Entonces, la Asamblea del año 13 es un paso muy adelantado en América Latina, en el objetivo de eliminar la esclavitud. Parte de eso se explica porque la generación que hace la independencia era una generación de ideas muy liberales, y eso yo creo que contribuyó a que desde el comienzo tuviéramos esa impronta respecto a nuestros vecinos. Sin duda, porque en el siglo XVIII había esclavitud en las provincias del norte y en algunos lugares era bastante importante. No eran regiones muy pobladas, pero bueno, con un poco de esclavos ya tenías una proporción importante de esclavos en la proporción total. Así que lo que hizo la Asamblea Constituyente de 1813 fue un paso importante, sobre todo sobre la oferta de trabajo en las provincias del norte argentino. Claro. Bueno, acá lo que tenemos es, yo quiero enfatizar un solo tema, un par de temas con respecto al contexto de políticas externas de Argentina en el mundo, su relación con el resto del mundo. Y acá lo que vemos es una liberalización muy importante del comercio, de las barreras al comercio por parte de Europa. Vemos un nivel de las barreras en el lado izquierdo correspondiente al año 1820 y del lado derecho para el año 1805. Acá lo que estamos hablando es recaudación aduanera sobre valor de los bienes importados. Entonces, este nivel de protección era muy alto en 1820, saliendo a los pocos años de las guerras napoleónicas, y Europa, liderada por Inglaterra, en 1875 ya tenía la estructura de protección mucho más baja que en 1820. Es decir, Europa, hacia la segunda mitad del siglo XIX, era un conjunto de países ya armados y con economías mucho más abiertas que lo que habían tenido en la primera parte de ese siglo. Lo de Inglaterra es una experiencia única porque pasó de estar muy protegido a tener libre comercio. Y esto no es libertad de comerciar, esto es libre comercio, o sea, barrera cero. Los bienes a partir de 1846, que es cuando el Parlamento inglés elimina las leyes de granos, Inglaterra pasa a tener libre comercio. Para darles una idea con respecto al trigo, hasta 1846 Inglaterra prácticamente se autoabastecía de trigo. La protección al trigo llegó a ser el doble del precio internacional, llegó a ser el 100%. Cuando elimina la protección Inglaterra, que era el país más grande de Europa y era el que crecía más rápidamente, o sea, tenía una ponderación importantísima en Europa, el consumo interno de trigo fue explicado en alrededor de un 50% por las importaciones. Es decir, el Reino Unido pasó de autoabastecerse en trigo, principal base alimenticia de su población, a depender en un 50% de las importaciones. Para Argentina y para los países con expansiones, con fronteras en expansión, fronteras agrícolas en expansión, la política de Europa en general y del Reino Unido en particular fue central para poder ayudar al desarrollo económico de los nuevos países. El segundo punto que quería aclarar con respecto a este tema del mundo y nosotros es la importancia que tuvo Argentina en el comercio inglés con América Latina.
Acá ustedes ven del lado derecho, participación de las importaciones, es la participación de Argentina en las importaciones de Inglaterra provenientes de América Latina, es decir, no están incluidos ni Estados Unidos ni Canadá, estamos analizando solamente América Latina. Y esa participación en las importaciones de Inglaterra provenientes de Argentina era 6% en el año 1870 y 40 años después era 43%. O sea, nosotros llegamos a ser una parte significativa del comercio de importación de Inglaterra proveniente de América Latina. Esta dependencia muy alta de los ingleses respecto a nuestros productos tenía una contraparte también tan importante por el lado de la inversión extranjera. Inglaterra llegó a dedicar casi en algunos años el 50% de su inversión extranjera directa en Argentina. Entonces, Inglaterra fue para nosotros no solamente un comprador de lujo, sino que nos prestó la plata que no teníamos, porque veníamos de haber hecho un default en los 20s y no teníamos ahorros después de tantas guerras. O sea, los que tomaron el poder político bajo las reglas constitucionales, tomaron un poder político muy pobre, o sea, no había dinero en las arcas argentinas, y no hubo durante unos cuantos años. Entonces, si queríamos empujar el crecimiento económico, teníamos que depender fundamentalmente de la inversión extranjera directa. Muchos países participaron en la construcción de Argentina con sus inversiones directas, pero Inglaterra fue sin duda el país saliente. Y entonces, para poder acceder a ese capital, teníamos que comportarnos muy bien, y comportarnos muy bien quería decir simplemente seguir los principios constitucionales que habíamos adoptado en 1853. Teníamos que comportarnos muy bien en cumplir con las obligaciones externas. Y Argentina cumplió con las obligaciones externas, salvo en una breve crisis en el año 1890, salvo esa breve crisis de 1890, Argentina cumplió a rajatabla con los compromisos externos. Y esto era algo como algo sagrado para los primeros presidentes. Y acá lo que tenemos es una medición del riesgo país medida como la diferencia entre el rendimiento de los bonos en la Plaza de Londres argentinos con los bonos ingleses, que se llamaban consols. Acá cubro un breve periodo de la presidencia de Avellaneda, que lo agarró al principio con un nivel relativamente elevado por un, digamos, mini descalabro que hizo aumentar el riesgo país de 600 puntos básicos a 830 puntos básicos, y después Avellaneda, a través de un ajuste salarial del sector público y a través de una disminución de la planta de empleados públicos, pudo generar el ahorro suficiente para bajar el riesgo país y cortarlo por la mitad en relación al nivel que estaba en 1876, y de esta manera no tener problemas para cumplir con los compromisos de servir la deuda externa que estábamos empezando a acumular en esos años. Y este tipo de comportamiento siguió a lo largo de todo el periodo, así que no voy a decir nada, pero creo que esto es central para entender por qué Argentina atrajo tanto capital durante esos años. Te hago una consulta. Vos dijiste que Avellaneda hace este ajuste, reacomodamiento que permite la baja del riesgo país. Y estoy viendo que tenías una participación del Estado del 12%. Nosotros estamos bastante arriba de 40% actualmente. ¿Te acordás cuál fue la disminución? O sea, ¿cuánto tuvo que disminuir de la participación de peso del Estado en el Producto Bruto, ese ajuste que vos comentaste? Yo creo que lo leí hace un tiempo, creo que fue una disminución de la planta de empleados públicos del 6%
8% y una disminución de los salarios del 15%. Ajá. Y con Eso eso, es digamos, sí, la verdad que no es Eso- significativo. Yo ahí Sí. querría puntualizar que esa baja del riesgo país permitió ese aluvión de inversiones y de inmigración que produjo esa extraordinaria tasa de crecimiento. O sea, creamos las condiciones y la previsibilidad que necesita el desarrollo. Sin esa previsibilidad y sin esa firmeza para cumplir los compromisos, se pierde la certidumbre, y cuando se pierde la certidumbre prácticamente la inversión huye. Lo que fue increíble de esa época fue la capacidad de atraer inversión y de crecer al ritmo vertiginoso de ser el 6% de la exportación y hacer el 60%, es un número estremecedor. Increíble. Sí, esto es central, esto es parte central, es un mini gráfico, pero creo que es un mini gráfico que ilustra un comportamiento a lo largo de todo un periodo sin el cual no hubiéramos tenido la masividad de capitales que tuvimos. Acá entro en lo que yo llamo la acumulación, el periodo de acumulación de factores productivos. Hasta acá lo que yo estaba estableciendo son políticas generales. Ahora estamos empezando a ver los efectos de las políticas generales a través de la acumulación de factores productivos, a través de la acumulación de tierras cultivadas, a través de la acumulación de trabajadores, inmigrantes y a través de la acumulación de capital. Lo más destacado y lo que se repite normalmente en las discusiones de historia económica argentina es el fabuloso crecimiento de la red ferroviaria, y ahí lo que ustedes tienen es la red ferroviaria de Argentina en 1890 y 1910. Ahí pasamos de 9.000 kilómetros a 28.000 kilómetros, es decir, la red ferroviaria se multiplicó por 3, y ustedes pueden ver ahí lo densa que se puso. Si hubiéramos ido más atrás, si hubiéramos ido a 1880, 1870, el crecimiento de la red con respecto a ese periodo anterior, en vez de ser 3 veces, es 6, 7 veces. O sea, en estos 20, 30 años no dejamos de construir red ferroviaria. Esto a su vez fue fundamental para extender el área cultivada, porque el área cultivada dependía del costo de transporte hasta el puerto. Ese costo de transporte por carreta era un precio y por tren era otro precio. Acá lo que estamos viendo es un ejemplo de trigo, una tonelada de trigo transportada 400 kilómetros. Pongan un mapa en la ciudad, un compás en la ciudad de Buenos Aires, dibujen 400 kilómetros, y lo que le quedaba al productor de trigo era la parte celeste, el resto se lo llevaba el costo de transporte. El precio Los moyanos de internacional, esa época, digamos. los moyanos de esa época, sí. El precio internacional del trigo, la tonelada de trigo, eran 36 pesos oro en 1913, y el costo por carreta para 400 kilómetros eran 33 pesos oro, o sea, ni siquiera tenía sentido. Había que alejarse a 200 kilómetros del puerto para que algo fuera más rentable para el productor agropecuario. Llegó el tren y ahí ustedes ven, el productor agropecuario se quedó con el grueso del precio internacional. El transporte ahí costaba 4 pesos oro contra 33 pesos oro por carreta. Así que bueno. Estas dos cosas son vitales para entender todo lo que viene. Porque yo veo esa red ferroviaria como si fuera una red sanguínea o neuronal. Sin eso no puede haber conocimiento, sin eso no puede haber riqueza. Y la extraordinaria mejora de la rentabilidad para la producción, el abatimiento de la distancia que está allí, creo yo que explica el desarrollo. Eso fue lo que produjo la explosión.
lo que yo llamaría la red neuronal o sanguínea y el abatimiento de costo. Ese es el milagro que ocurrió, que a veces no se lo entiende, porque eso tiene una dimensión institucional, una dimensión económica, una dimensión tecnológica, pero fue la conjunción de las tres la que produjo ese extraordinario crecimiento. Y la Claro, dimensión sí, social, ¿no? Porque lo que estamos viendo Claro. es la Bueno, impresionante posibilidad de población en el interior, que esto, bueno, absolutamente. desgraciadamente después se retrotrajo, pero mirá lo que es la idea de poblar con trabajo. Si lo ves en el crecimiento hacia el mapa que pone Julio en 1910, es, no sé, es francamente milagroso. claro, o sea, este costo no es solamente costo de transporte de los cereales al puerto, sino que fue también bajo costo de transporte para la gente, tanto para irse al interior y como si no le gustaba, podrían volver a ciudades más cercanas al puerto. O sea, la movilidad social que permitió el tren en ese periodo es muy alta, muy Me alta. permito decirte, Julio, estos son pueblos, escuelas, industrias, comercio, cultura. O sea, estamos hablando de algo que tiene que ver con plantear una sociedad completa, o sea, nueva. Así es, así es. Y uno pasa hoy en día por pueblos donde pasaba el tren asiduamente y los ve, y yo he estado en estaciones donde yo era chico, iba a esas estaciones en la Patagonia, y son pueblos abandonados, o sea, Sí, se fue fantasma. el tren, vino el monopolio automotor y eso mató la competencia, por desgracia. Eso es Desde un ya. tema que hay que repensar a fondo. Todo este tema del transporte es, digamos, podemos tener una segunda revolución del transporte. Mirando donde estamos parados, acá se me ocurre decir ahora, hoy estamos parados donde estaba Argentina parada en 1860 con el transporte al interior. Es decir, a mí me han contado de ciertas cosas que en vez de ir por camión a Chile, se toman el barco, es más barato tomar el barco, subirlo al barco en Buenos Aires y pegar la vuelta por el estrecho al sur del país y subir de vuelta a Santiago. Es una Una locura, barbaridad. pero Sí, sí. eso es lo que está pasando en Argentina hoy en día. Pero bueno, sigamos con la historia fabulosa. Acá el área cultivada, siguiendo con la historia del tren, una estimación es que pasó de unas 580.000, 600.000 hectáreas en el año 1870 a 14 millones de hectáreas en el año 1914. Es decir, el área cultivada en Argentina, gracias al tren, aumentó 24 veces en estos 40 años. Ahora, hay un debate con respecto a la tierra. Yo no voy a entrar a fondo respecto a este tema. Este tema es un tema que se ha ideologizado hace décadas en Argentina, pero particularmente con los Kirchner, de latifundios y la oligarquía y ese tipo de cosas que distorsionan la historia en un grado tan fácil y tan costoso que hay que luchar constantemente, y eso es lo que a veces yo siento que falta, hay que luchar constantemente para derribar esos mitos. Es fácil subirlos a los mitos, pero para derribarlos es mucho más costoso. Y acá lo que yo quiero señalar son esencialmente dos cosas. Primero, que hubo un proyecto de colonización de Sarmiento y de Avellaneda principalmente, muy temprano, de las tierras públicas. Programas de colonización hubo muchísimos en Entre Ríos y Santa Fe. Y esos programas incluían, digamos, colonos franceses que venían directamente a una colonia a trabajar, colonos suizos, colonos alemanes, colonos del este europeo, en Misiones. Hay todo un programa de colonización, o sea, estos primeros presidentes eran muy, muy, muy sensibles a la importancia de la colonización. Pero la verdad es que una parte sustancial de la tierra había sido vendida y hay una serie de leyes de venta de tierras que más o menos explican una venta que hoy sería equivalente al 50% de la población de la provincia de Buenos Aires. Y ese proceso
lo que tienen acá, esta línea ascendente, es el precio de la tierra. Pero toda esa tierra se vendió acá en los primeros años, y los primeros años, esta serie comienza en 1883, y digamos, permanece estable hasta 1901, y después pega el salto a partir de esa fecha. Las tierras en Argentina fueron vendidas en un periodo en que eran relativamente baratas a lo que iban a ser después. O sea, hubo gente que tuvo suerte, hubo productores que tenían plata y compraron tierras y las explotaron. La cosa es que el grueso de las tierras en la provincia de Buenos Aires, la más rica, no fue asignada directamente, fue vendida, y se vendió en un momento en que las arcas públicas necesitaban dinero para desarrollar muchas otras cosas, infraestructura, escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. Así que lo importante de señalar con respecto al uso de la tierra es que la tierra, el mercado de tierra fue competitivo. O sea, puede haber habido grandes dueños, dueños con tierras extensivas, pero ellos las explotaban, y si no las explotaban directamente, las pusieron en arrendamiento. Si no, no se explica cómo Argentina llegó a exportar la cantidad que llegó a exportar. O sea que la tierra, la tenencia de la tierra no fue un impedimento para el crecimiento extraordinario de la producción, primero lanera, después ganadera y finalmente cerealera. Entonces, creo que esto Julio, vos vas es parte contra el mito de la tierra ociosa, del oligarca con la tierra ociosa que impide el desarrollo y demás. Volvemos al pseudo historiador y a su permanente militancia respecto de la historia. Y queda claro, digamos, que si hubiera sido así, si la tierra hubiera sido ociosa, no se hubiera pasado a producir 24 veces más en un periodo tan corto de tiempo. Me parece que ese mito con este cuadrito solo queda caído, ¿no? claro. Sí, 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 eso es lo que yo quiero dejar como establecido, digamos. Obviamente hay Hay, libros y libros escritos sobre este tema, pero lo cierto es que el grueso de la tierra se vendió cuando la tierra era todavía barata. ahora, ¿por qué crece tanto? Yo la hipótesis que tengo de por qué crece tanto entre 1901 y 1914 es porque ahí se confirmó el éxito. Es decir, hasta ahí las operaciones en Argentina eran riesgosas. Yo diría que los 14 primeros años del siglo XX fueron excepcionales. Yo siempre recuerdo el reporte de Roque Sáenz Peña del año 13, donde lo único que contaba en el informe presidencial eran los extraordinarios éxitos que teníamos. Pero quizá esta suba espectacular, casi se multiplica por 5 el precio, da una idea de lo que se enriqueció la Argentina, porque eso revelaba hasta dónde habíamos sido exitosos. Así es, así es. Entonces, hemos hablado de la acumulación de capital, hemos hablado de la expansión del área cultivada, y ahora hablamos un par de minutos sobre la inmigración. Acá lo que tenemos, llegaron a Argentina unos 6 millones de inmigrantes libremente desde Europa. Aclaro esta ambición de libremente desde Europa, porque todavía al principio de las presidencias constitucionales, Portugal seguía comerciando esclavos desde las costas atlánticas de África hacia Brasil. Entonces, creo que esto es muy importante enfatizarlo, porque estábamos viviendo un momento de la historia donde estamos llegando al final de la esclavitud, pero todavía existía. Y Estados Unidos se abasteció de una manera muy importante de esclavos en el siglo XIX. Nosotros no tuvimos eso. O sea, nosotros tuvimos gente que se movió libremente de Europa a Argentina y de Argentina a Europa. Quiero destacar eso en primer lugar. Bueno, el flujo fue fundamental y masivo. Teníamos un 13% de la población inmigrante, de la población total, como inmigrantes en el año 1870, y llegamos al 45% en el año
1913 al final del periodo que me toca historiar. Lo que tenemos acá es la cantidad de inmigrantes en el cuadro, la cantidad de inmigrantes arribados cada 1000 habitantes. Y acá ustedes ven una preferencia que surge creo que de manera clara, que la gente quería venir a Argentina. Había algo que los atraía de manera particular. Por cada 1000 habitantes había muchos inmigrantes que estaban llegando. Parte era salarial, pero los salarios en Estados Unidos, estábamos muy peleados con los salarios que estaba pagando Estados Unidos. Y en muchos años Estados Unidos tenía salarios más altos, pero había una población europea, principalmente península itálica, que podemos hablar un poquito más de eso después, de por qué esta preferencia, pero bueno, quiero concluir con señalar que la inmigración fue fundamental para el desarrollo económico de Argentina, y tenemos entonces hacia el año 1913 una fabulosa expansión y acumulación de los factores productivos. 6 millones de inmigrantes con niveles de educación crecientes, y eso vamos a verlo en un momento. Creo que es importante señalar. Se estaba acumulando capital humano que venían de zonas bastante pobres y tenían en Argentina la posibilidad de expandir su nivel de educación, sino de los propios inmigrantes, de sus hijos. Valor del capital físico, según Díaz Alejandro, un gran historiador de Argentina, el principal, uno de los principales, debe estar entre los 3, 4 principales historiadores de Argentina. El capital físico creció a un promedio de 10% anual durante varios años de este periodo, y las tierras cultivadas crecieron 24 veces. Entonces, llegamos acá al final de lo que yo quería expresar como acumulación fabulosa de factores productivos. Y ahora quiero entrar al último punto, que es el tema de la convergencia, de la increíble convergencia de Argentina hacia los niveles de los países más avanzados. Este es un gráfico introductorio. Acá lo que tenemos es el comercio exterior argentino, que por el lado de las exportaciones entre 1880 y 1913 creció 9 veces, y como les dije hace un ratito, hubo etapas. El grueso de todo esto fueron productos agropecuarios, hubo ganadería y lana en un primer momento, y luego cereales y trigo en particular en un segundo momento. Pero ustedes ven un nivel relativamente de estancamiento hasta 1895, y después un boom, que creo que ese boom está relacionado también con el precio de la tierra que estábamos hablando recién, y un superávit casi sistemático de la balanza comercial, es decir, un comercio fabuloso en expansión con un sistemático superávit de la balanza comercial, que era necesario generarla para repagar las deudas, los bonos externos, los servicios de la inversión extranjera en Argentina. Es decir, teníamos que tener superávit en la balanza comercial para haber recibido tanto capital. Y cuando tuvimos déficit en la década del 80, que fue una década muy expansiva, que entró mucho capital, no tuvimos la capacidad de generar ese crecimiento en las exportaciones, y ahí es cuando entramos en un problema de una crisis en el año 1890, que, como ustedes ven, al poco tiempo se revierte. Esa crisis es muy mencionada en la literatura, pero estos mismos números que ustedes están viendo fue de corta duración, y muy rápidamente el comercio vuelve a los niveles anteriores, y ahí poco a poco empieza a crecer de manera sostenida. Así que todo este periodo, salvo esa crisis, es un... Estamos hablando de menos de 5 años. Sí. Sí. Menos de 5 años de crisis, sí, no, estamos hablando de 2 años de crisis, 2 o 3 años. Y te vuelvo a decir, porque parte de la mitología está en la cuestión de la deuda y de la presión de la deuda y demás. Entonces, por eso, sí, en realidad menos, 2.
2 años, como para... Pero a mí me impresiona mucho el gran crecimiento de las exportaciones, o sea, Claro, yo creo que eso fue la clave, o sea, ese desempeño era lógico que generara un optimismo desmesurado. sí, claro. Claro, Adelante, sí, adelante. sí. Empiezo por lo que yo creo que es lo central en este proceso de convergencia de Argentina, pero Argentina convergió a los niveles de los países más desarrollados en muchos aspectos económicos y sociales. Y comienzo con uno económico fundamental para los trabajadores. Acá lo que ustedes tienen es el salario promedio en Argentina en relación al salario promedio en Inglaterra. 65,8, 66, voy a redondear los números, en 1875, y crece de manera sostenida hasta 1905, donde llega al 92%, o sea, el salario promedio nuestro era equivalente al 92% del salario promedio en Inglaterra, y llega a superarlo en 1920 bajo la presidencia de Irigoyen. Argentina fue el único país en América Latina que tuvo este proceso de convergencia. No hay otro país, y algunos estuvieron lejísimos. Miren ustedes en la columna de al lado, Brasil siempre se mantuvo en un nivel de acercarse a los niveles salariales de Inglaterra que no superó nunca el 22%. Y yo creo que esto sí tiene que ver con un mercado de trabajo muy particular de Brasil, con sus 4 millones de Es esclavos. O claro. sea, ahí no había competencia para mejorar la educación del trabajador, no había competencia salarial, no había movilidad laboral, no. Brasil fue un país estancado en sus plantaciones hasta el fin de su emperador, el fin del siglo XIX, del emperador Esto explica la portugués. elección de nuestros abuelos grandemente, bueno, además de la Absolutamente, expulsión de la guerra, ¿no? Ahí estamos en el último periodo que absolutamente, pones. Sí, absolutamente. no, claro, esto explica, digamos, yo creo que hay factores culturales también, o sea, digamos, teníamos un idioma común, el italiano se adaptaba fácilmente al castellano, teníamos valores culturales, religiosos, comunes, eran casi todos campesinos. Cuando uno ve qué declaraban al llegar al puerto los inmigrantes, casi todos eran agricultores que venían de zonas deprimidas. Acá hay una relación que creo que no ha sido, por lo menos yo no la he leído bien investigada, pero a medida que Estados Unidos avanzaba con su producción agropecuaria digamos, abastecía a Europa de manera creciente con su producción agropecuaria, y después Canadá, y después en el tiempo vinimos nosotros, hubo una cantidad de zonas en Europa que quedaron dislocadas en el campo. Digamos, el caso del trigo era un abastecedor importante de trigo a Francia, y con la apertura comercial de Europa quedaron zonas bastante deprimidas. Creo que eso es parte de la historia que estamos, o sea, en Europa hubo Claro, efectos sí. positivos y negativos, pero hay que reconocer también que hubo zonas dislocadas en el campo europeo que sufrieron, y muchos de ellos vinieron acá. Y después lo otro que hubo es encadenamientos familiares. Acá, digamos, hay encuestas en Estados Unidos que los italianos no se adaptaban bien a la cultura americana, pero que se adaptaban muy bien a los valores Sí, el culturales factor argentinos. religioso Bueno, debe ser determinante ahí. sí, probablemente. Bueno, también convergíamos en educación y salud. O sea, es espectacular señalar que la tasa de alfabetismo, que ya era alta en 1900, la serie que tengo la consulté para esta presentación, desgraciadamente no pude encontrar para fechas anteriores, pero ya era el 51% de la tasa de alfabetismo y llegó al 68%. Y yo creo que acá hay números, acá hay cosas que no muestran claramente los números, y es el tema de la calidad educativa. O sea, bajo personas como Sarmiento y otros educadores argentinos, digamos, la calidad de la educación argentina era muy alta en esa época.
Esperanza de vida, teníamos una esperanza de vida más alta en Argentina que en España. O sea, en España, en el año 1915 había una esperanza de vida de 43 años, nosotros teníamos 46 años. Brasil es un país que siglo XIX es estancamiento total, económico y social. Entonces, es importante destacar que el paquete que tenían los inmigrantes cuando venían acá no era solamente salarial, era el paquete de un mercado de trabajo de pleno empleo, donde uno, si se quedaba sin trabajo, conseguía trabajo rápidamente, había flexibilidad laboral altísima, y había un paquete de servicios públicos, de bienes públicos, que era creciente y de calidad creciente. Entonces, digamos, era todo un paquete muy atractivo para venir a Argentina por parte de los europeos. También hubo un proceso de convergencia industrial muy importante. Se critica al modelo agroexportador por haber frenado el proceso de industrialización. Eso no fue así. El modelo agroexportador fue un modelo que incentivó la industria derivada, temas como molinos harineros, lavaderos de lana, máquinas, herramientas, bueno, primitivas, pero eran arados primitivos, sembradoras. Hay un encadenamiento del campo hacia la industria importante. Ezequiel Gallo ha dicho que las principales empresas alimenticias tipo Bagley, Tarrabucci, se crearon en la década de 1880 en Argentina. Así que, digamos, lo que están mostrando estos números fríos es que el promedio de crecimiento en los 3 periodos que mostramos ahí arriba es el doble que el promedio de crecimiento industrial de los países industriales, que está indicado en la línea de más abajo. O sea, Argentina iba y estaba creciendo a una tasa acelerada, a una tasa de industrialización acelerada, y todo indicaba que íbamos a llegar a los niveles de los países más ricos. Y era... Ese número, Julio, es impresionante porque la tasa de crecimiento de la industria duplicaba la tasa de crecimiento, más que duplicaba la tasa de crecimiento de los países industriales. Ahí yo creo que el debate que a Karina le preocupaba terminó. Ahí están los números. Sí. Bueno, mirá el caso de Estados Unidos en la caída de la bolsa, ¿no? Ahí en el periodo, en el último periodo a la derecha, pero aún así estamos monstruosos. No, pero lo que da es un número asombroso cuando uno lo compara con los industriales, que parte es en la literatura económica se lo refiere como los patrones de desarrollo económico. Esto es lo esperable que ocurra y ocurrió en Argentina. Sí, cuando pones países industriales, Julio, uno de los temas que más me interesa, porque es parte de la mitología también, es en la cuestión del comercio y el intercambio con el Reino Unido, esta idea de una cosa medio vampírica en la cual nos quitaban nuestros productos no manufacturados y nos traían productos manufacturados. Si en los países industriales están en este promedio, francamente es una mentira flagrante. Bueno, eso, ¿no? Se ve que no es cierto, porque claro, si no hubiéramos crecido al doble de los países industriales. Exacto. Sí, y 2 cosas más señalaría. Primero, que la protección era baja. Había protección industrial. Ojo, había un 15%, un 20%. Hay números que no he traído para ahorrar un poco de tiempo, pero había protección industrial. Pero los costos de transporte, o sea, la protección natural, habían caído estrepitosamente. O sea, era una industria que estaba naciendo en Argentina aceleradamente, que era eficiente y muy competitiva. O sea, no necesitó rogarle al Estado que le diera mayor protección. Vinieron con las reglas del juego que estaban establecidas. Un poco de protección y por el lado externo un viento de cola en contra, porque una industria que los precios internacionales del transporte han caído 50%, que es más o menos lo que cayeron durante el siglo XIX, le quita una cantidad de protección natural a la industria que estaba naciendo. Este es un gráfico que muestra el crecimiento balanceado entre acá lo que tenemos es el PBI agropecuario y el PBI industrial.
Me voy a hacer una remera con este cuadro, te lo juro por Dios. Bueno, es una buena idea. Yo siempre he pensado que sería bueno tener remeras con algunos signos de economía, algunas ofertas y demandas, pero esto es uno interesante. Sí. Y bueno, digamos, acá si ustedes miran, ¿cuál es el sector que crece más rápidamente acá? Y el sector que crece más rápidamente acá es la industria. Si tomamos de punta a punta, el sector que crece más rápidamente, los números, acá no traje los números, pero ese es la industria. Y el sector que crece un poquito más lentamente es el agropecuario. O sea que, digamos, eso es un mito que es horrible y que creo que hay que trabajarlo y es discutirlo. O sea, digamos, no es cierto lo que nos dicen. No es Sí, cierto. sobre todo ahí se ve el crecimiento tan espectacular que vamos a ver la próxima jornada. El crecimiento antes de la Segunda Guerra Mundial fue fenomenal, ¿eh? Así es, así es, así es. Acá ya estamos terminando. Todo esto se traduce en un crecimiento global, porque hasta ahora venía con la convergencia. Bueno, esta es la convergencia global. En vez de pedacitos, acá viene global. Es el PBI per cápita o la medición típica de los ingresos medios de los argentinos tomando en conjunto de la economía. Eso está en celeste, en este gráfico es Argentina, en violeta es el Reino Unido y en colorado es Estados Unidos. Ahí tenemos un par de años donde pasamos a Estados Unidos, lo cual fue un milagro porque Estados Unidos había comenzado su proceso de desarrollo muchísimo antes que el nuestro, 3 décadas antes que el nuestro. Pero con el Reino Unido, ahí estas dos líneas se entremezclan. A veces el Reino Unido es un poco mejor que nosotros, otras veces nosotros somos mejor que el Reino Unido en términos de ingresos medios. Entonces la conclusión es, lo que está abajo, en términos económicos y sociales, el periodo que hemos cubierto es el más exitoso de la historia económica argentina. Y Argentina convergió a los niveles de los ingresos de los países más desarrollados. Eso es un número impresionante, como es impresionante la caída que nos cuesta la guerra, ¿no? O sea, la guerra Así es. a nosotros nos afecta mucho porque éramos muy integrados al mundo y la guerra nos puso un impuesto colosal, ¿no? Sí, de la cual pudimos salir. Salimos muy rápido y muy bien en la década del 20, ¿no? Exactamente, sí, sí. Acá lo que miremos es la última columna, mide la diferencial de ingresos medios entre Argentina e Inglaterra para 3 periodos, 1860, 1914 y 2016. En 1860 el ingreso promedio de los ingleses era 45% más alto que el de los argentinos. En 1914 era 13% más alto que los argentinos. En 2016 es 110% más alto que los argentinos. Entonces, Y es escalando. 3 veces, es 3 veces superior a 1860 y es 8 veces superior a los ingresos medios de los ingleses a lo que teníamos en 1914, 8 veces superior. O sea, es una medición del atraso que se Fatal. menciona tan a menudo. Sí, Yo de para la mí, gran decadencia, ¿no? la gran decadencia, sí, 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 la gran decadencia que va a ser explicado en más detalles en las próximas presentaciones. Para mí la principal conclusión es volver a los principios básicos, a las reglas del juego. O sea, creo que hay un debate económico, de políticas económicas, pero el otro día estaba escuchando una presentación y después del presentador hablara, le empezaron a preguntar, bueno, ¿cuál te parece que es la política más importante? Bueno, es la apertura de la economía, ¿no? Es un banco central independiente. Eso. Creo que es más fácil expresar las reglas básicas, o sea, si podemos movernos hacia volver a respetar las reglas básicas, creo que es un mensaje poderoso y simple. Nos alejamos, le dimos la espalda a las reglas básicas, a la estructura institucional de nuestros primeros presidentes constitucionales, y cuando uno se va de las reglas claras y predecibles, lo único que impera es la arbitrariedad.
y con la arbitrariedad vinieron los monopolios poderosos cooptaron el poder político, y ahora lo que estamos hablando más que nada es de, bueno, quién tiene el pedazo de torta de una torta que se está, un pedazo de torta más grande de una torta que se sigue achicando y se sigue achicando y se sigue achicando. No, y lo Estabas último, reflexionando sobre el mito del modelo agroexportador. claro, que está lleno de mitos y lo que dicen los historiadores muy tendenciosos, porque estos historiadores cuando hablan, hablan sin números. Es increíble, hay libros de historia que son bla, 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 y nunca aparece un número. Es historia contada, nunca hay un número. O Son sea, autos de fe. son actos de fe, exactamente. Yo creo que has desmitificado con mucha claridad afirmaciones que nunca fueron ciertas, o sea, por ejemplo, esta idea que el país se desindustrializaba, cuando en realidad nunca se industrializó más rápido, creció vertiginosamente. Sobre el éxito social, medido en la esperanza de vida, en el índice de alfabetización, sobre cómo achicamos ventaja con los países desarrollados, nos habíamos vuelto un país desarrollado. En particular, lo más notable es que los que más ganaron fueron los asalariados, o sea, los asalariados habían mejorado a niveles aún superiores a lo que había mejorado el producto relativo. Y por último, el progreso institucional, porque los errores que hubo en todo ese proceso se fueron salvando con la ley Sáenz Peña, y ahí vimos en la década del 20 una extraordinaria recuperación, y ahí ya el país era probablemente uno de los más avanzados del mundo en el cumplimiento de sus reglas constitucionales, de sus reglas económicas, y probablemente era el que había inspirado a Paul Samuelson a decir que si a él le preguntaban qué país iba a ser exitoso después de la Segunda Guerra Mundial, él hubiera dicho Argentina. Bueno, no computó que nuestros liderazgos tomaran un rumbo tan equivocado y leyeran tan mal nuestra experiencia histórica. Así es, así es, así es, Ricardo. Bueno, ha sido un Sí, ejercicio muy bueno y yo espero que nuestra audiencia lo capitalice igual que lo capitalizamos nosotros. Yo estoy seguro que ahora hay que hacer un esfuerzo de edición, pero tengo una gran expectativa de su expresión a la sociedad, porque yo creo que va a aclarar una enormidad de cosas y además va a dar una sensación de un éxito abrumador, que es el que yo siento, que el que indujo a nuestros abuelos a venir y que el que a veces no se interpreta bien en Argentina y nos ha hecho tanto daño. Pero muchas así Hay, es, Ricardo. Quería Ha sido comentarles que buenísimo. la semana que viene vamos a hacer el próximo, Julio va a estar con nosotros en otros capítulos. Fue un lujo la explicación, y parte de lo que mostraste muestra cuán grande es la mentira y el mito sobre lo mal que estaban las clases trabajadoras y demás, al mostrar cuánto nos eligieron, de qué manera venían. No era gente que no entendía nada, comparaban, y éramos un país próspero y éramos un país donde la calidad de vida era muy alta, donde el esfuerzo sarmientino se vio reflejado en una baja del analfabetismo enorme. Entonces, me parece que tus cuadros y tu explicación han sido maravillosos. Y bueno, Ricardo, cerremos y invitamos a la gente para el próximo Sí, los periodo, ya vamos a invitamos estar para el convocando. próximo periodo, que va a ser básicamente entre el comienzo de la guerra y el fin de la segunda, el comienzo de la Primera Guerra y el fin de la Segunda Guerra, que nos va a ser también un periodo muy atractivo y donde también vamos a aprender, al igual que hemos aprendido hoy. Muchas gracias, Julio, ha sido excepcional tu presentación y nos hemos enriquecido muchísimo, Karina y yo, y seguramente toda nuestra audiencia. Un saludo a todos y muchas gracias. Gracias, Gracias, Julio. Ricardo, gracias, Karina. Gracias a todos.